Hola, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente tu amigo y servidor, el maestro Ismael. Seguimos estudiando la geometría analítica y concretamente seguimos analizando la circunferencia. Ya en un tutorial anterior tú estudiaste cómo obtener la ecuación de esta curva cuando conoces directamente el par de datos esenciales que requieres, que son su centro y su radio. Pero te platico que, de hecho, en la mayoría de las situaciones es difícil que cuentes directamente con estos datos, con su centro y su radio. Y se te dan muchas otras circunstancias que te hacen llegar a ellos para finalmente aplicar la fórmula ordinaria de la circunferencia y con ella encuentres su ecuación. En la situación que ahora planteamos se te darán como datos el centro, pero además tendrás un punto por el que pasa la circunferencia. Te invito a que observes la figura para que visualices ese par de datos que nos darían. El centro, como ya te dije, y un punto por el que pasa la circunferencia. Nos falta el otro dato esencial que viene siendo el radio. ¿Cómo te imaginas que nosotros podemos obtener ese dato? Pues si no te habías contestado tú mismo esa pregunta, ese dato no es más que la distancia que hay entre el centro y ese punto que nos dan, que es parte de la circunferencia. Como tú sabes, esa distancia nos representa el radio, uno de tantos radios, uno de infinitos radios que se pueden trazar en una circunferencia, sería la distancia entre el centro y el punto que nos dan como conocido. Entonces, vamos a proceder a explicar dos ejemplos. En el primero, vamos a hallar la ecuación de la circunferencia cuando su centro es el punto 7 menos 6 y que la circunferencia pasa por 2,2. Entonces, lo que yo recomiendo primero es hacer la gráfica, puesto que ya tenemos datos suficientes para realizarla. En mi eje de coordenadas, grafico el centro, en este caso el punto 7, menos 6, y también grafico el punto por el que pasa la circunferencia. Con esos dos datos tengo suficientes elementos para abrir el compás precisamente en esa abertura y girar mi compás para trazar mi circunferencia. No se te olvide que en el centro debes colocar la punta del compás y lo debes abrir lo más preciso posible cuando ya cuentas con los elementos suficientes para darle esa abertura al compás. Bueno, una vez que ya tienes tu gráfica, vamos pues a la parte algebraica, el otro elemento de la geometría analítica. Recuerda que siempre vamos a estar relacionando un lugar geométrico con una expresión algebraica. En este caso, pues, vamos a obtener el radio, que será uno de los datos esenciales para conocer la ecuación de la circunferencia. Entonces, ese dato lo obtendríamos sacando la distancia que ya mencionamos entre el centro y el punto por el que pasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando la fórmula que ya has usado muchas veces, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y la recordamos. Necesitamos definir dos puntos, uno como x1, y1, y el otro como x2, y2, para luego sustituirlos en la fórmula. Una vez que ya hemos colocado nuestra fórmula de la distancia entre dos puntos, procedemos a sustituirla. Y tenemos que definir quiénes son los elementos de la fórmula, es decir, quién es x1 y y1 y quién es x2 y y2. Entonces, para nosotros el centro podría ser x1, y1 y el punto por el que pasa podría ser x2, y2.
Una vez hecho esto, ponemos sus valores. En el primer paréntesis tendríamos x2 menos x1, es decir, 2 menos 7. Y en el segundo paréntesis las y2, que viene siendo también el 2, menos y1, que viene siendo menos 6. Entonces aquí se convierte en más 6, porque 2 menos 6 es 2 más 6. Una vez que ya tenemos sustituido los dos binomios al cuadrado, hacemos la operación interna a estos binomios. 2 menos 7 resulta menos 5. 2 más 6 resulta 8. Y ahora procedemos a elevar los cuadrados que están dentro de la raíz. Menos 5 al cuadrado significa menos 5 por menos 5, lo cual nos da un 25 positivo. Menos por menos más, 5 por 5, 25. Y 8 por 8 nos da 64. Procedemos a hacer la suma que está internamente a la raíz. Entonces 25 más 64 nos da 89. Que la raíz de 89 es un número irracional, es decir, no podemos extraerla y que nos salga un número entero o un número decimal finito. Entonces, así vamos a trabajar con esa raíz como radio para no perder precisión en nuestra expresión algebraica. Bien, ya conocemos la distancia entre el centro y el punto por el que pasa, que viene siendo raíz de 89. Entonces ya tenemos los elementos, ya tenemos el centro y el radio para encontrar la ecuación. Entonces, con centro en 7 menos 6 y con radio raíz de 89, determinamos la ecuación de la circunferencia. Sustituyendo estos datos, como ya lo hicimos en una actividad anterior, en la forma o fórmula ordinaria de la circunferencia, donde tenemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces h vendría siendo 7 y k vendría siendo menos 6. Entonces aquí por el menos del 6 y por el menos de la fórmula se convierte en más 6. Por su parte el radio es raíz de 89. Ya vimos por qué no conviene sacar la raíz de que perdemos precisión. Aquí tenemos un cuadrado que eleva a la raíz y por lo tanto se van a eliminar porque son operaciones contrarias. Lo que sigue pues es elevar los binomios al cuadrado y tenemos que recordar la fórmula de binomio al cuadrado. Esa fórmula nos dice que si tienes un binomio, por ejemplo a más b o a menos b al cuadrado, es igual a que eleves la primera cantidad al cuadrado y luego sumes o restes, dependiendo del signo que tengas en medio del binomio, el doble de la primera cantidad por la segunda. Y finalmente, que sumes el cuadrado de la segunda cantidad. Esta es la fórmula que podemos aplicar para elevar los binomios al cuadrado. Otro camino sería multiplicar a más b por a más b y nos tardaríamos un poco más, pero es posible hacerlo por este camino, en el que tendríamos que multiplicar todos los elementos del primer binomio por todos los del segundo y luego reducir términos semejantes. Nos tardaríamos un poco más, pero llegaríamos a lo mismo que aplicando la fórmula del binomio al cuadrado. Bien, procedemos pues a elevar los binomios que tenemos ya sustituidos en nuestra fórmula. El primero al cuadrado viene siendo x cuadrada. El doble del primero por el segundo sería 14x. En este caso corresponde un signo menos porque es el signo que divide al binomio.
Y la fórmula me dice que ahora el segundo al cuadrado, que viene siendo 7 por 7, 49. El segundo binomio, tenemos y al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 6 por y, 6y y el doble, 12y. Más la segunda cantidad al cuadrado, 6 al cuadrado nos da 36. Acuérdate que ese signo siempre es positivo cuando elevamos el binomio al cuadrado. Del lado derecho ya tenemos eliminada la raíz, porque se eliminó la raíz con el exponente cuadrado. Y lo que sigue es reducir términos semejantes. Pasar todo a un solo miembro de la ecuación y reducirlos. Entonces, el primero pasa como x cuadrada. Aprovecho para ordenar los términos. Primero los cuadráticos, luego los que tienen primer grado, como 14x negativo, y como 12y. Y finalmente los números independientes, el 49 lo paso, el 36 también, y el 89 lo voy a pasar al lado izquierdo restando. La ecuación queda igualada a 0. Sigue a hacer la operación de los tres números independientes, lo cual nos da menos 4. Los demás términos los paso igual. Y ahora sí, nos queda la ecuación en su forma general. Esa sería la representación algebraica de nuestra figura o lugar geométrico que tenemos plasmado en el sistema de coordenadas. Vamos con el ejemplo número 2. Ya sabemos pues cuál es el camino. Lo primero que tenemos que hacer es determinar esta distancia que nos representa el radio, con la fórmula que ya conocemos de distancia entre dos puntos. Ya sabemos que el primer punto podría ser representado mediante las coordenadas del centro y el segundo punto podría ser representado por las coordenadas del punto por el que pasa la circunferencia. De hecho, aquí están ya definidos. Sustituyendo, x2 menos x1 sería 1 menos menos 2. Entonces se hace más 2. Y las y sería y2 menos y1, 3 menos menos 1, que se hace 3 más 1. Sigue hacer las sumas que están dentro de los binomios. 1 más 2 en el primer binomio nos da 3, 3 más 1 nos da 4. Sigue hacer la elevación de los cuadrados. 3 al cuadrado nos da 9. Y 4 al cuadrado nos da 16. Solo falta hacer la suma que está dentro de la raíz. 9 más 16 nos da 25. En este caso, este número, que parece irracional por tener raíz, en realidad se convierte en un número racional. Raíz de 25 sí la puedo extraer y tú sabes que es 5, porque 5 por 5 nos da 25. Entonces, en este caso, directamente vamos a sustituir el radio igual a 5, o podríamos incluso sustituir la raíz de 25, da igual, en la forma ordinaria, que dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. HK, recuerda que es el centro de la circunferencia. X menos h menos menos 2 se hace más 2. Y la k, y menos menos 1 se hace más 1. El radio, ahora lo podría poner como 5 enteros o como raíz de 25. Es lo mismo. Y procedemos a elevar los binomios al cuadrado. El primero al cuadrado sería x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, sería 2 por x, 2x y el doble 4x, más el segundo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, nos da 4.
Vamos con el segundo binomio al cuadrado. El primero al cuadrado sería y al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, sería el doble de una y, son 2y. Finalmente, 1 al cuadrado es 1 por 1, nos da 1. Y a la derecha de la ecuación tendríamos 5 al cuadrado, lo cual nos da 25. Vamos a pasar el 25 al lado izquierdo de la ecuación y reducimos los términos independientes, porque los que tienen literal ya vimos que no se pueden reducir, pues no son semejantes. X al cuadrado, pongo enseguida el y cuadrado para tener primero los cuadráticos, luego los de primer grado, más 4x, más 2y, y los números independientes, más 4, más 1, que solamente los pasé, y menos 25, porque le cambio el signo al pasarlo al lado izquierdo. Tenemos la ecuación, pues, ya igualada a 0, pero falta reducir nuestros tres términos independientes. Y hago la suma de 4 más 1 menos 25, lo cual nos da menos 20. Y quedo igualado a 0 en la ecuación. Y esta sería la fórmula general de la circunferencia que pasa por el punto 1, 3 y que tiene su centro en menos 2, menos 1. Muy bien. Lo que resta pues es practicar. Que tengas un bonito día. Hasta luego.